En el borde del mapa, donde la tierra se deshilacha en viento y agua, yace la Patagonia, el fin del mundo. Aquí, el propio continente parece perder el equilibrio, afinándose en islas y tormentas. Con una extensión de más de 400.000 millas cuadradas, la Patagonia se extiende por Argentina y Chile. A pesar de su enorme tamaño, sigue siendo una de las regiones menos pobladas de la Tierra. Al oeste, la Patagonia chilena es un laberinto de fiordos y glaciares, donde los Andes se derrumban hacia el mar. Al este, el lado argentino se abre en llanuras interminables, lagos salados y acantilados, donde la tierra parece infinita. Incluso ahora, en el siglo XXI, la Patagonia aún se siente como una frontera. La naturaleza gobierna aquí, absoluta y sin disculpas. Y a medida que el continente se estrecha hacia su punto más austral, la Tierra se fragmenta. Las montañas se hunden en el mar. Aquí se encuentra Tierra del Fuego. Un nombre que resulta casi irónico. Porque aquí abajo no hay mucho fuego, solo hielo, agua y un viento interminable que nunca parece descansar. El nombre proviene de los primeros europeos que navegaron por estas costas. La tripulación de Fernando de Magallanes en 1520. Mientras sus barcos avanzaban entre la fría niebla del estrecho, que hoy lleva su nombre, vieron innumerables luces titilando en el horizonte, hogueras encendidas por los pueblos indígenas. Este archipiélago está dividido entre Chile y Argentina, separado por la línea invisible de la historia y la política. De un lado, los fiordos y glaciares salvajes de Chile. Del otro, la provincia más austral de Argentina. Turberas y praderas azotadas por el viento se extienden hacia montañas escarpadas, mientras bosques de hayas retorcidas se inclinan bajo el viento constante. Entre ellos se encuentra Ushuaia, la última ciudad antes del fin del mundo. Comenzó como un puesto avanzado a finales del siglo XIX, fundado por misioneros anglicanos entre el pueblo Yagán. Más tarde, Ushuaia se convirtió en una colonia penal, la respuesta argentina a Siberia. El gobierno creía que si enviaban a los prisioneros tan al sur, jamás intentarían escapar. Tenían razón. La propia tierra era la prisión. El frío, los bosques, la distancia interminable, todo formaba muros invisibles. Los convictos talaban madera, construían los muelles y los ferrocarriles.
Ushuaia no solo está muy al sur, está lejos de todo. Buenos Aires se encuentra a 3.000 kilómetros y la Antártida parece casi al alcance. Pero como todo en la Patagonia, Ushuaia evolucionó. La antigua prisión se convirtió en museo. Los muelles se llenaron de barcos pesqueros y ferries. Lo que alguna vez fue exilio se transformó en atracción. El fin del mundo se convirtió en destino. Si Ushuaia es el corazón de este fin del mundo, entonces el canal Beagle es su torrente sanguíneo. Un largo y frío pasaje entre Argentina y Chile que se extiende a lo largo del borde sur de Tierra del Fuego. El canal toma su nombre del barco que llevó al joven Charles Darwin por estas aguas en la década de 1830. Se extiende unos 150 kilómetros de este a oeste, conectando el Atlántico y el Pacífico a través de un laberinto de islas y caletas. Pequeñas embarcaciones navegan entre afloramientos rocosos abarrotados de leones marinos. Ladran y pelean por espacio, indiferentes a los barcos que pasan. Hacia el oeste, el canal desaparece en un laberinto de fiordos. Allí, los glaciares derraman sus lenguas escarpadas en aguas heladas. Lugares como este nos recuerdan lo pequeños que somos y cuán vasto puede ser el mundo cuando finalmente se acaba el camino. En medio del canal, un faro solitario se alza sobre un afloramiento rocoso, a unas 5 millas náuticas al este de Ushuaia. Les Éclaireurs, los exploradores en francés, un nombre dado a esta cadena de islotes por los primeros exploradores de la región. Construido en 1920, la estructura reemplazó una baliza utilizada por expediciones navales argentinas. La torre se eleva unos 10 metros de altura, pintada con franjas horizontales rojas y blancas. Su luz destella cada 10 segundos y es visible a casi 7 millas náuticas en noches despejadas. A diferencia de muchos faros del mundo, siempre ha sido automático y deshabitado, mantenido a distancia por la Armada Argentina. Les Éclaireurs suele confundirse con el mítico Faro del Fin del Mundo, hecho famoso por la novela de Julio Verne de 1905. En realidad, ese título pertenece al faro de San Juan de Salvamento, situado en una isla remota más al este. En el extremo del canal Beagle, la isla Martillo alberga una de las colonias de pingüinos más australes del planeta. Isla Martillo, como se la conoce en español, forma parte de la estancia Harberton, el rancho más antiguo de Tierra del Fuego,
fundado en 1886. Durante décadas fue solo otro pedazo frío y deshabitado de tierra en el canal Beagle, hasta que llegaron los pingüinos. Cada octubre, cuando la primavera austral comienza a derretir la escarcha y los días se alargan, miles de pingüinos de Magallanes regresan a la costa para anidar. La colonia cuenta con alrededor de 3.000 parejas reproductoras, y aunque la mayoría migra hacia el norte a finales de marzo, algunos permanecen durante todo el año. Con el tiempo, otras especies se unieron a ellos. Los pingüinos papúa, reconocibles por sus picos anaranjados y la franja blanca en la cabeza, establecieron aquí una colonia más pequeña. Y en los últimos años, incluso algunos pingüinos rey han comenzado a aparecer, desviándose de su área habitual mucho más al sur. Una señal viva de cómo el ecosistema de la Patagonia continúa transformándose en respuesta al cambio climático y a las corrientes cada vez más cálidas. Al dejar atrás el canal Beagle, el mar se abre y cambia de carácter. Las aguas tranquilas dan paso al pasaje de Drake, uno de los tramos de océano más agitados del mundo. Famoso por sus vientos intensos y su clima impredecible. Entre las olas, la silueta oscura del Cabo de Hornos emerge del agua. El océano que lo rodea es un punto crítico para la navegación, pero también notoriamente peligroso, lo que le ha ganado la reputación de ser un cementerio de barcos. La primera navegación documentada alrededor del cabo fue realizada por los navegantes neerlandeses en 1616. Desde entonces, el Cabo de Hornos se convirtió en un paso esencial para los barcos comerciales europeos que viajaban entre el Atlántico y el Pacífico. Los marineros temían este cabo por sus tormentas repentinas y sus corrientes impredecibles. Incluso hoy, los buques comerciales lo abordan con cautela. De regreso en el continente, al norte de Ushuaia, un sendero estrecho conduce a un lago escondido entre montañas cubiertas de nieve. Laguna Esmeralda, fiel a su nombre, brilla con tonos imposibles de turquesa, enmarcada por picos escarpados. El color es increíble. No es solo verde ni solo azul, sino un tono tan intenso que casi parece ajeno a la naturaleza. En los días soleados, la superficie reluce como vidrio. Cuando llegan las nubes, aparecen matices grises, como si ocultaran algún secreto bajo el agua. En el extremo más lejano, el glaciar Ojo del Albino desciende entre dos acantilados, alimentando el lago con agua de deshielo durante todo el año. Y de ahí proviene el color, sedimentos glaciares suspendidos en el agua que dispersan la luz y crean ese tono eléctrico.
Parece la paleta imposible de un pintor, intacta y aún sin tocar por manos humanas. Las islas de Tierra del Fuego están separadas del continente por el estrecho de Magallanes, un pasaje sinuoso que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. Antes de la construcción del Canal de Panamá, esta era la puerta austral del mundo, la principal ruta para los barcos que rodeaban el continente. Las aguas aquí son impredecibles. Corrientes cambiantes, vientos fuertes y niebla repentina que puede borrar el horizonte en cuestión de minutos. Aún así, durante siglos los marineros se aventuraron por estas aguas porque no había otra alternativa. Fernando de Magallanes pasó 38 días atravesando sus canales, guiado solo por la suerte y la resistencia. Hoy en día, barcos modernos siguen utilizando el estrecho. Cargueros, embarcaciones de investigación y cruceros que se dirigen hacia la Antártida. Y aún ahora, cuando los satélites pueden trazar cada curva del paso, cruzarlo sigue sintiéndose como una aventura. A unos 30 kilómetros al noreste de Punta Arenas, en medio del estrecho, se encuentra otro santuario de pingüinos, la Isla Magdalena. Si la Isla Martillo en el canal Beagle parecía una reunión familiar íntima, Magdalena es una metrópolis. Aquí, decenas de miles de aves marinas convierten el paisaje en algo vivo. En otoño comienzan a regresar tras meses en el mar, y para diciembre la isla alberga más de 60.000 parejas reproductoras. A diferencia de Martillo, donde los pingüinos comparten las playas con papúas y ocasionalmente con pingüinos rey, Isla Magdalena es casi exclusivamente territorio de los pingüinos de Magallanes. Desde el momento en que el barco se acerca a la isla, aparecen por todas partes, dispersos en las laderas, cruzando los senderos, lanzándose al mar. No hay cercas ni barreras, solo un sendero señalizado que conduce desde el muelle hasta el faro. El paisaje de la isla es escaso, casi árido, pero para estas agitadas familias es perfecto. Dunas bajas y pastos resistentes ofrecen refugio frente al viento y a los depredadores. Desde la isla Magdalena, el estrecho de Magallanes se abre camino hacia el sur a través de un laberinto de fiordos y penínsulas que forman el extremo meridional de Chile. En la orilla de uno de ellos, el seno de Última Esperanza, se encuentra Puerto Natales, una pequeña ciudad portuaria rodeada de montañas. El nombre Última Esperanza fue dado al fiordo por un explorador español que casi había agotado tanto sus provisiones como su suerte mientras buscaba un paso hacia el norte.
Puerto Natales fue fundado oficialmente en 1911, aunque su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando los colonos comenzaron a llegar para criar ovejas. Las llanuras cercanas resultaron perfectas para el pastoreo, y la región se convirtió rápidamente en parte de la floreciente industria lanera de la Patagonia. Colonos británicos, croatas y chilenos establecieron estancias, enormes ranchos ovinos que todavía definen gran parte del paisaje circundante. El paseo costero es el corazón de la ciudad. Desde el muelle se pueden ver picos nevados elevándose más allá del Seno. Este es el Parque Nacional Torres del Paine, una de las áreas naturales más espectaculares de Sudamérica. Al dejar Puerto Natales, las carreteras asfaltadas se transforman en caminos de grava y la civilización desaparece lentamente. Lo que se abre ante nosotros es un vasto paisaje de torres de granito y glaciares que descienden desde el campo de hielo patagónico sur. La tercera masa de hielo más grande de la Tierra. El nombre proviene de la palabra tehuelche para azul. Y aquí todo parece llevar ese color: los lagos, las montañas, incluso las sombras. En su centro se elevan los rasgos más famosos del parque, las Torres del Paine y los Cuernos del Paine. Enormes formaciones rocosas esculpidas por el hielo durante 12 millones de años. Las torres, tres agujas verticales que superan los 2.700 metros de altura, a menudo permanecen envueltas en nubes que se desplazan rápidamente. Cerca de ellas, los cuernos, con sus oscuras capas sedimentarias y sus bases de granito claro, revelan la compleja geología que hace única a esta cordillera. A pesar de su aislamiento, Torres del Paine atrae a cientos de miles de visitantes cada año. El clima cambia constantemente, una mezcla de lluvia, nieve y sol que puede ocurrir todo dentro de una misma hora. Pero esa volatilidad forma parte de su carácter. Torres del Paine no promete comodidad, promete perspectiva. Recordándonos que los paisajes pueden ser al mismo tiempo duros y delicados. Al pie de las montañas, escondida entre colinas esculpidas por el viento, se encuentra uno de los lugares más extraños y evocadores de la Patagonia: la Cueva del Milodón.
un espacio que ha estado ocupado durante más de 10.000 años, primero por animales gigantes y más tarde por los humanos que los cazaban. La cueva se hizo famosa en 1895, cuando un colono local descubrió un extraño trozo de piel peluda. Resultó pertenecer a un milodón, un perezoso gigante terrestre ya extinto que alguna vez habitó el sur de la Patagonia. Desapareció hace unos 10.000 años, pero el hallazgo despertó fascinación en todo el mundo. Por un momento, los científicos incluso se preguntaron si la criatura podría seguir existiendo en algún valle remoto de la Patagonia chilena. Desde entonces, las excavaciones han revelado huesos, herramientas y evidencias de presencia humana temprana. La cueva se convirtió en una cápsula del tiempo, un testimonio de un mundo que existía antes de que los glaciares terminaran de retirarse. Al cruzar nuevamente hacia Argentina, la carretera serpentea hacia el este hasta llegar a El Calafate, un puesto fronterizo entre la estepa interminable y los hielos de los Andes. Antes del turismo, no era más que un pequeño asentamiento que abastecía a las estancias ovejeras cercanas. Pero la historia cambió a mediados del siglo XX, cuando se creó el Parque Nacional Los Glaciares. Y el pueblo se convirtió en el principal punto de acceso a la región. El nombre Calafate proviene de un resistente arbusto patagónico que produce pequeñas bayas de color azul oscuro. La leyenda local dice que quien come ese fruto está destinado a regresar a la Patagonia. Tal vez por eso los viajeros siguen volviendo, atraídos no solo por los glaciares, sino también por la extraña belleza de esta tierra remota. A las afueras del pueblo se encuentra la Laguna Nimes, una reserva natural protegida y hogar de más de 70 especies de aves, incluida una gran colonia de flamencos chilenos. En los días tranquilos, sus reflejos rosados ondulan sobre el agua turquesa, creando un contraste casi surrealista con los Andes nevados al fondo. Para la mayoría de los visitantes, el Calafate es la puerta de entrada a uno de los espectáculos naturales más icónicos de la Patagonia, el glaciar Perito Moreno. A diferencia de la mayoría de los glaciares, que retroceden silenciosamente hacia la historia, el Perito Moreno avanza, se fractura y se desprende. El glaciar se extiende por casi 250 kilómetros cuadrados, pero es su pared frontal, de casi 60 metros sobre la superficie del agua, la que realmente impresiona. Desde las pasarelas de observación, el hielo parece de un azul imposible. Un color tan puro que casi resulta irreal. Y el sonido es abrumador. El hielo quebrándose y cayendo al lago argentino con un estruendo que resuena entre las montañas. Cada pocos minutos, el glaciar cruje y un fragmento se desploma en el agua. Hay un ritmo en todo ello, una respiración poderosa de la naturaleza.
Profundas grietas tallan el hielo formando torres dentadas. Pequeñas cuevas se abren revelando paredes de un azul perfecto. En algunas zonas, el hielo parece casi transparente. En otras, está oscurecido por sedimentos acumulados durante milenios. Unas horas más al norte, aparece una de las siluetas más reconocibles de la Patagonia: el monte Fitzroy. Y a sus pies se encuentra el Chaltén, la capital argentina del trekking. Fundado en la década de 1980, el pueblo se transformó con el tiempo en una meca para senderistas y montañistas que persiguen uno de los paisajes más espectaculares del planeta. Por encima de todo se alza el Fitzroy, o como lo llamaban los tehuelches, la montaña humeante. No porque sea volcánica, sino porque su cumbre suele estar envuelta en su propia nube privada. Con más de 3.300 metros de altura, no es la montaña más alta de los Andes, pero pocas despiertan tanta reverencia. La aproximación ya forma parte de la experiencia. Los senderos comienzan prácticamente a la puerta de El Chaltén, atravesando bosques de lengas. El clima cambia en cuestión de minutos. No es un lugar que se adapte a los horarios humanos. El Fitzroy decide cuándo mostrarse, y la mayoría de los días no lo hace. Pero cuando finalmente las nubes se abren y esa silueta dentada brilla contra un cielo azul profundo, cada ampolla y cada ráfaga de viento valen la pena. Más lejos de los Andes, el paisaje cambia por completo. Llanuras interminables, arbustos doblados por el viento y cielos que parecen no tener fin. En algún punto de esta extensión desolada se encuentra una de las expresiones humanas más antiguas de la Tierra, la Cueva de las Manos. Cientos de manos, rojas, blancas, negras y ocres, cubren las paredes, superpuestas unas sobre otras. Son pequeñas, delicadas. Muchas pertenecieron a adolescentes o mujeres. Utilizando pigmentos, minerales y huesos huecos, soplaban pintura alrededor de sus manos, dejando siluetas que resultan sorprendentemente humanas. Cada mano es al mismo tiempo anónima y profundamente personal. Una firma, una declaración sencilla: estuvimos aquí. Pero regresamos a las montañas, sobrevolando una de las maravillas naturales más impresionantes de la Patagonia, el lago General Carrera. Formado por glaciares hace miles de años, es el lago más grande de Chile y el segundo más grande de Sudamérica. Sus aguas son de un azul tan intenso que parecen iluminadas desde el interior. Y bajo su superficie se esconde un secreto: las cuevas de mármol. Fueron esculpidas por las olas durante más de 6.000 años, formando corredores suaves, columnas y cúpulas de piedra azul y blanca.
Las paredes están pulidas y veteadas, brillando suavemente mientras la luz del sol se filtra a través del agua turquesa del lago. En los días calmados, el reflejo de las cuevas se duplica perfectamente en la superficie del agua, creando la ilusión de flotar dentro de una esfera azul infinita. Geológicamente todo es pura química, carbonato de calcio disuelto y remodelado por la erosión del agua. Pero al estar allí, resulta imposible pensar en esos términos. Se siente más como arte. Cada giro revela un nuevo patrón. Al norte del lago, la carretera austral serpentea a través de algunos de los paisajes más salvajes de Sudamérica. Un largo y estrecho hilo de grava tallado entre montañas y bosques templados lluviosos. En algún punto de esta ruta se encuentra el Parque Nacional Queulat, hogar de una de las vistas naturales más surrealistas de Chile, el glaciar colgante. Una inmensa pared de hielo suspendida entre dos oscuros acantilados, aparentemente flotando sobre el valle. Parece imposible. Un glaciar colgado en el aire, cuya base no termina en un lago, sino en el vacío. Desde esa abertura, el agua del deshielo cae cientos de metros en una rugiente cascada que desaparece en el bosque de abajo. Los científicos explican que el glaciar alguna vez alcanzó el fondo del valle. Con el paso de los siglos, retrocedió, dejando tras de sí ese dramático desnivel. En la costa atlántica de Argentina, Puerto Madryn fue fundado en 1865, cuando colonos galeses desembarcaron aquí tras un peligroso viaje a través del océano. Hoy, la ciudad es famosa por los gigantes que visitan su bahía cada año. Desde junio hasta diciembre, las tranquilas aguas del Golfo Nuevo se llenan de ballenas francas australes. Criaturas enormes que migran miles de kilómetros desde las zonas de alimentación antárticas para aparearse y dar a luz cerca de la costa. A veces aparecen incluso junto al muelle, madres y crías deslizándose lentamente por el agua turquesa. Las excursiones en barco hacia la península Valdés permiten acercarse lo suficiente como para escuchar su respiración. Una profunda y atronadora exhalación que resuena sobre el mar en calma. La ballena franca austral fue cazada hasta casi desaparecer. Su nombre proviene de que era la ballena correcta para cazar, lenta, rica en aceite y flotaba cuando moría. Para el siglo XX casi había desaparecido, pero aquí, en las bahías protegidas de Valdés, la población logró recuperarse. La península fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, reconocida como uno de los lugares de reproducción más importantes del mundo para esta especie.
Trevelin es otro pueblo nacido de los sueños de inmigrantes galeses que cruzaron el Atlántico en el siglo XIX. Su nombre hace referencia al molino de grano alrededor del cual el asentamiento creció lentamente. Mientras que el cercano Puerto Madryn marcó su primer desembarco, fue aquí donde muchos de ellos finalmente encontraron un paisaje que les recordaba a su lejana patria. Las calles del pueblo son tranquilas, bordeadas por casas ordenadas, jardines floridos y salones de té que sirven escones y mermelada casera. La escuela local todavía enseña parte de la historia galesa, y apellidos como Jones, Hughes y Roberts siguen siendo comunes. Más allá del pueblo, la carretera asciende hacia las montañas y conduce a una de las áreas protegidas más hermosas de Argentina, el Parque Nacional Los Alerces. Fue creado para proteger al alerce, o ciprés patagónico, una de las especies de árboles más antiguas del planeta. Algunos de estos gigantes superan los 3.000 años de edad. Con troncos enormes y cortezas gruesas como armadura. Muy cerca de allí, otro pueblo comenzó como un puesto comercial para colonos y ganaderos, pero su verdadera historia llegó sobre rieles. Esquel creció alrededor de uno de los proyectos más ambiciosos de la Patagonia, el viejo expreso patagónico. Formaba parte de un gran plan para conectar por ferrocarril los territorios remotos del sur de Argentina. Pero la construcción nunca se completó, y Esquel terminó convirtiéndose en la estación final de la línea. Contra todo pronóstico, el pequeño tren sobrevivió, convirtiéndose en uno de los últimos ferrocarriles de vapor de vía estrecha que aún funcionan en el mundo. Su apodo, la Trochita, proviene del diminuto ancho de vía de apenas 75 centímetros, uno de los más estrechos jamás construidos. Las locomotoras, pequeñas máquinas de vapor importadas de Estados Unidos y Alemania, todavía funcionan con una mezcla de leña y diésel. El recorrido desde Esquel hasta Nahuelpan, a solo unos 18 kilómetros de distancia, puede ser corto, pero se siente como un verdadero viaje en el tiempo. Frente a la costa del sur de Chile, la isla de Chiloé parece separada del resto del país. La historia de la isla comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. El pueblo Huiliche fue el primero en habitar estas tierras, viviendo en una profunda armonía con el mar. Más tarde llegaron los españoles y los misioneros jesuitas construyendo iglesias de madera en casi cada aldea. Más de 60 en total
cada una combinando el diseño europeo con la carpintería local y las maderas nativas. Pero la imagen más famosa de Chiloé son los palafitos, casas sobre pilotes construidas por pescadores que necesitaban vivir cerca de sus embarcaciones. Durante la marea alta parecen flotar sobre el agua. Cuando el mar se retira, los pilares de madera quedan hundidos en el barro expuesto. Muchas fueron en su momento hogares y talleres modestos. Con el tiempo, algunas se deterioraron, mientras otras fueron restauradas y transformadas en casas de huéspedes o estudios de arte. Sus fachadas, pintadas con colores vivos que se desgastan lentamente bajo la lluvia, reflejan el espíritu de la isla, práctico y silenciosamente hermoso. Puerto Varas, uno de los pueblos más pintorescos del extremo norte de la Patagonia, se encuentra a orillas del lago Llanquihue. Fue fundado a mediados del siglo XIX por colonos alemanes invitados por el gobierno chileno para poblar la región de los lagos. Su influencia está presente en todas partes, en las casas de madera con techos inclinados, en los jardines cuidados y en los pasteles que se sirven en los cafés. Al otro lado del lago, el reflejo del volcán Osorno se extiende sobre el agua, un cono casi perfecto de nieve y lava. Con una altura de unos 2.650 metros, domina todo el paisaje. Sus laderas son tan suaves que parecen dibujadas a mano, ocultando la violenta historia que hay debajo. Durante los últimos 200.000 años, el volcán ha entrado en erupción más de 10 veces, moldeando los valles y cambiando el color de los suelos. A los pies de la montaña, el río Petrohue transporta aguas glaciares turquesa a través de antiguas coladas de lava solidificada. Con el paso del tiempo, la corriente esculpió la roca en formas suaves y casi irreales, hoy conocidas como los saltos del Petrohue. Cruzando los Andes desde Chile hacia Argentina, llegamos a San Carlos de Bariloche. Es el punto donde se encuentran la naturaleza salvaje y la civilización en el corazón de la región de los lagos argentinos, rodeado de montañas que se elevan directamente desde el agua. Fundado a comienzos del siglo XX por colonos alemanes, el pueblo se transformó con el tiempo en la llamada Suiza Argentina. Chalets de estilo alpino y tiendas de chocolate se mezclan con la escala inmensa de la Patagonia. El crecimiento de la ciudad comenzó con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934. El famoso Circuito Chico, una ruta panorámica de unos 60 kilómetros, asciende por las colinas al oeste de la ciudad, atravesando bosques, pasando por pequeñas bahías escondidas y antiguas capillas.
Desde sus miradores se abren panoramas de 360 grados, lagos azules y cumbres nevadas que se extienden hasta la frontera con Chile. En el camino aparece el histórico Hotel Yao Yao. Su arquitectura de madera y piedra se convirtió en modelo para muchos edificios de montaña en toda la región andina. Las calles de piedra y madera de Bariloche descienden hacia el inmenso espejo azul del lago Nahuel Huapi. El corazón glaciar del norte de la Patagonia. Nacido durante las antiguas eras glaciares, el lago se extiende por más de 100 kilómetros, con brazos que se adentran en los Andes como si fueran fiordos. Sus aguas son sorprendentemente transparentes, a veces turquesa, otras de un azul profundo, dependiendo de la luz. En los días tranquilos, la superficie se vuelve como un espejo, reflejando las cumbres nevadas y las nubes que pasan lentamente. El nombre proviene de la lengua mapuche y significa Isla del Jaguar. Ese toque de misterio parece apropiado. Bajo la superficie no solo hay gran profundidad, más de 450 metros, sino también historias y leyendas. La más famosa es la de Nahuelito, una criatura mítica que supuestamente habita en sus aguas. Algo así como el primo patagónico del monstruo del lago Ness. En el extremo norte del lago Nahuel Huapi, un pequeño pueblo se esconde entre los bosques. Villa La Angostura. Mientras San Carlos de Bariloche creció hasta convertirse en una ciudad, Villa La Angostura permaneció más cercana a la naturaleza. Es uno de esos lugares donde la vida transcurre con calma y donde todavía hay quienes dejan las puertas sin cerrar con llave. El pueblo toma su nombre de la estrecha península, La Angostura, que separa dos brazos del lago Nahuel Huapi. La joya de la región es el bosque de Arrayanes, un bosque de árboles color canela cuyos troncos lisos y retorcidos parecen brillar con un tono anaranjado bajo la luz del sol. El arrayán crece en otros lugares de la Patagonia, pero nunca en una concentración tan pura como aquí. Este bosque es el único de su tipo en el mundo y algunos de sus árboles superan los 300 años de edad. Cerca del pueblo también se encuentra el lago Correntoso, que desemboca en el Nahuel Huapi a través de uno de los ríos más cortos del planeta, con apenas unas decenas de metros de longitud. Desde aquí comienza una de las carreteras más célebres de Argentina. La Ruta de los Siete Lagos.
aunque en realidad hay más de 7 lagos si se cuentan los que se esconden detrás de las colinas. Es uno de los recorridos escénicos más impresionantes de Sudamérica. A lo largo del camino, los Andes se suavizan en colinas redondeadas y ríos de aguas turquesa atraviesan los valles. El paisaje cambia constantemente. En un momento conduces bajo la sombra de un bosque denso. Al siguiente, los árboles se abren y los lagos brillan bajo el sol. La ruta sigue un antiguo sendero utilizado por las comunidades mapuches para desplazarse entre los valles. Hoy se ha convertido en una especie de peregrinación para viajeros. Pequeños miradores al borde del camino invitan a detenerse. No son paradas planeadas, sino esas que ocurren porque simplemente es imposible no parar. La carretera termina, o tal vez comienza, en San Martín de los Andes, otro encantador pueblo alpino situado a orillas del lago Lácar. Fundado en 1898, el asentamiento comenzó como un puesto militar cuyo objetivo era asegurar la frontera sur del país, todavía disputada con Chile. Con el tiempo, aquel puesto remoto se transformó en una ciudad de montaña, un punto de encuentro para excursionistas y viajeros. La arquitectura es claramente patagónica. Techos inclinados, fachadas de madera y cimientos de piedra diseñados para soportar fuertes nevadas. El lago Lácar se extiende unos 25 kilómetros, rodeado por acantilados empinados y densos bosques. Sus aguas son tan claras que, desde una embarcación, se pueden ver las ramas sumergidas de árboles caídos en el fondo. El lago drena hacia el oeste a través del río Huahum. Esa geografía única lo convirtió en una ruta clave para el comercio y la comunicación mucho antes de que existieran carreteras. No muy lejos de San Martín de los Andes, un pico cubierto de nieve se eleva por encima del bosque. Visto desde cualquier dirección, desde el lago Lácar o incluso desde kilómetros dentro de Chile, el cono parece el modelo original del que se inspiraron todos los volcanes. Se trata del volcán Lanín, la montaña sagrada de la Patagonia Norte. Una pirámide helada que supera los 3.700 metros de altura, la cumbre más alta de la provincia argentina de Neuquén. Forma parte del Cinturón Volcánico Andino, una cadena de volcanes creada por la lenta colisión de las placas tectónicas de Placa de Nazca y Placa Sudamericana. El volcán da nombre al Parque Nacional Lanín,
una vasta área salvaje que se extiende por más de 400.000 hectáreas. Fue creado en 1937, uno de los primeros parques nacionales de Argentina. Su objetivo no era solo proteger la naturaleza, sino también preservar una identidad cultural. Porque para las comunidades locales, el Lanín no es solo una montaña, es un espíritu vivo, el hogar del Pillán, el guardián del mundo natural. Pero el cono del Lanín no está solo. Más al oeste, el cinturón volcánico continúa, marcado por dos picos más. Uno de ellos, el volcán Villarrica, es una de las montañas más activas y carismáticas de Sudamérica. Con 3.500 metros de altura, está coronado por glaciares que se derriten formando una red de lagos y ríos que alimentan los bosques de abajo. A diferencia del Lanín, que ha permanecido dormido durante miles de años, Villarrica está activo casi constantemente, produciendo fuentes de lava y columnas de ceniza visibles a kilómetros de distancia. Su lago de lava, a veces visible en la cumbre, brilla como un corazón fundido. Las laderas del volcán están cubiertas por bosques andino-patagónicos y el deshielo de los glaciares en las partes altas forma una red de lagos turquesa. En invierno, el cono superior desaparece bajo la nieve, mientras que en verano queda expuesta la roca volcánica oscura. En lo profundo de la provincia argentina de Neuquén, los bosques se transforman en una meseta volcánica, el aire se vuelve seco y los ríos abren caminos a través de la roca ocre. Aquí, entre las solitarias mesetas de las estribaciones andinas, se esconde una de las cascadas más sorprendentes de la Patagonia, Salto del Agrio. El propio nombre, agrio, significa ácido, una referencia a la acidez del río. Alimentadas por escorrentías ricas en minerales provenientes del volcán Copahue, sus aguas transportan azufre, hierro y cobre. Estos elementos dan al cañón su característica paleta de colores. Paredes rojas, naranjas y amarillas, como si hubieran sido pintadas por el fuego. Las formaciones de basalto que lo rodean son restos de antiguos flujos de lava, solidificados en patrones geométricos. Los científicos han estudiado la química del río Agrio durante décadas. Su nivel de pH puede descender por debajo de 2,5, comparable al del jugo de limón. Pero la vida microbiana prospera en él. Extremófilos que se alimentan de hierro y azufre. Estos organismos son similares a los que se encuentran en cráteres volcánicos o en respiraderos hidrotermales del fondo marino, y ofrecen pistas sobre cómo podría existir vida en otros planetas. El volcán Copahue
a unos 16 kilómetros río arriba, es uno de los pocos volcanes activos de Argentina. Su última erupción ocurrió en 2016. A sus pies se encuentra Cabiahue, situado a orillas de un lago del mismo nombre, cuyas aguas también son ricas en minerales. Conocido por sus baños termales, es uno de los pocos lugares de Argentina donde se puede sumergirse en aguas termales volcánicas. El espejo lechoso azulado del lago Cabiahue está rodeado por laderas volcánicas negras y bosques de árboles extraños y prehistóricos. Araucaria araucana o pehuen, el llamado árbol del mono, coníferas antiguas que existen desde la época de los dinosaurios. Pueden crecer más de 45 metros de altura y vivir más de 1000 años. Sus hojas rígidas y puntiagudas se enrollan en espiral alrededor de gruesas ramas. Los bosques de araucarias cubrían antiguamente grandes áreas de la Patagonia, pero hoy sobreviven principalmente en regiones protegidas. Restos fósiles hallados en la zona muestran que sus antepasados prosperaban aquí hace más de 200 millones de años. Mucho antes de que existieran los Andes. A unos 50 kilómetros al sureste de Santiago, el río Maipo corta un profundo desfiladero. Este es el Cajón del Maipo, un corredor de roca donde los Andes revelan su fuerza interior. El agua del deshielo de los glaciares llena el embalse El Yeso. Un embalse de color aguamarina situado a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Construida en la década de 1960, la presa almacena más de 250 millones de metros cúbicos de agua. El cañón se encuentra dentro de uno de los principales cinturones volcánicos del continente. Aquí, el magma asciende hacia la superficie formando imponentes estratovolcanes. El agua de la lluvia y del deshielo se infiltra profundamente en las fracturas de la roca volcánica, descendiendo varios kilómetros. Calentada y enriquecida con minerales, vuelve a emerger a través de fallas geológicas como aguas termales que pueden alcanzar temperaturas de 70 grados Celsius. Las termas de Colina descienden por un acantilado en terrazas naturales llenas de agua humeante de color azul lechoso. Los Andes continúan más al norte. Una columna quebrada de picos y valles que se extiende por miles de kilómetros, desde fiordos cubiertos de glaciares y llanuras barridas por el viento, las montañas vuelven a elevarse, separando desiertos áridos de las selvas húmedas del trópico.
Sudamérica cambia el aire, los colores, el ritmo de la vida. Pero esas son historias para otro viaje. Por ahora nuestro camino termina en el fin del mundo. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.